Bienvenidos a la entrevista de France 24. En el 2016, el relator para los derechos humanos de la ONU dijo que el mundo vive la peor crisis migratoria de la historia. El ACNUR registró en 2018 que por lo menos 70 millones de personas viven fuera de sus países de origen al huir de la persecución, conflictos armados, violaciones de derechos humanos y cambio climático. ¿Cómo están atendiendo los países más desarrollados esta crisis? Para hablar de este y otros temas estamos con Óscar Camps, director de Open Arms, una ONG humanitaria española que rescata migrantes en el Mediterráneo y que ha llegado a desafiar los gobiernos nacionalistas. Señor Camps, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, en el resumen que acabo de hacer muy general, más o menos el mensaje es que estamos viviendo una grave crisis humanitaria y que ahora a intentar ayudar a estas personas que cruzan el Mediterráneo es cada vez más difícil. Pero usted que está en el terreno nos puede quizás explicar cuáles son los obstáculos a los que se están enfrentando aquellos que quieren rescatar a otros seres humanos que buscan una mejor vida. Sí, lamentablemente, como usted dice, estamos atravesando una crisis de valores, una crisis humanitaria, ¿no? Casi que podríamos decir que la Tercera Guerra Mundial ha empezado y no es contra países, sino es contra los propios derechos humanos, ¿no? Allende los mares, ¿no? Igual ocurre en Centroamérica y en Norteamérica, que ocurre en la vieja Europa, que evidentemente, sabiendo y siendo conocedores de que el mar Mediterráneo es el lugar donde está el flujo migratorio más mortífero ahora mismo del planeta, no hay ninguna operación ni civil ni militar de salvamento que pueda garantizar la intervención en caso de necesidad en esas aguas, en aguas internacionales, ¿no? No solamente no hay ninguna operación, sino que se persigue y se criminaliza a cualquier barco que intente proporcionar ayuda, y esto pues vulnera evidentemente como mínimo 3 convenios internacionales. Su caso particular, ¿usted ha visto que la situación es aún más difícil cada día, cada año en Europa para rescatar a las personas o al contrario hay luces de esperanza? Bueno, al principio ya había cierta coordinación con la Guardia Costera italiana hasta marzo del 2018, que las elecciones nacionales en Italia pues hicieron un acto de presencia a estos partidos con un discurso muy xenófobo que evidentemente pues prohibieron a la Guardia Costera hacer ese tipo de actividades, y estas personas quedaron desamparadas en el medio del mar sin ningún tipo de ayuda, ¿no? La Unión Europea también retiró la única operación militar, que era la Operación Sofía, que podía garantizar la intervención, y quedaron a merced pues, de los barcos comerciales y de los barcos que pesca que puedan navegar por la zona y que se puedan encontrar con estas personas, ¿no? Bueno, nosotros hemos encontrado ciertas dificultades desde 2018. Hemos sido amenazados, secuestrados, se nos ha disparado, incluso se nos ha criminalizado, se nos ha bloqueado el barco en 4 países de la Unión Europea, siempre por motivos administrativos, y hemos sido judicializados en Italia, aunque hemos salido en las 2 ocasiones sin ningún cargo, con absolución, pero la cuestión es que cada vez es más difícil y la persecución es pública, ¿no? Hacia cualquiera que pueda poner el foco donde realmente la Unión Europea no quiere que veamos lo que ocurre. Sí, usted mencionaba el discurso xenófobo como una de las causas. ¿Y a qué atribuye este auge en el continente de este discurso? ¿Qué está cambiando en Europa? Bueno, pues echamos de menos a políticos con calado, a estadistas, ¿no? Y bueno, últimamente pues tenemos demasiados políticos mediocres que tienen simplemente en su objetivo sus próximos 4 años de legislatura o 5, ¿no? Depende en qué país en el que gobiernen. Y no hay un compromiso más allá de eso, de dejar nada para el futuro, y tenemos un problema delante, un problema que afecta evidentemente a todo el planeta, que no es un tema de Europa, sino, como usted bien dice, también se está sufriendo en Estados Unidos, en Norteamérica y en Centroamérica. Y bien, o nos ponemos todos a trabajar sobre el tema, o la presión migratoria va a existir siempre, siempre ha existido, ¿no? Lo que no podemos es criminalizar la presión migratoria, ni siquiera criminalizar o intentar eliminar los derechos o perseguir a los que intentan defender los derechos humanos, ¿no?
Sí, pero ¿estamos ante una situación nueva en la historia o esta situación de xenofobia y fronteras y muros es algo nuevo? Es decir, ¿esto ha pasado antes y qué tan peligroso es ese discurso que se llegue a afianzar en los gobiernos del mundo? Bueno, es un discurso fácil cuando, te repito, cuando no tienes un programa político y tu programa es simplemente la confrontación y buscar el voto en el discurso fácil y llano, ¿no? Evidentemente todos tenemos dentro un pequeño Trump, ¿no? Este pequeño Trump, que puede ser más o menos grande en función de lo que leamos, de nuestra cultura, de nuestra educación, o de lo que viajemos, ¿no? Está expuesto pues, a todo tipo de comentarios. Y si hoy en día las fake news nos persiguen por redes sociales y por todas partes y nos llevan a un discurso completamente falso, ficticio, pero que sí que genera este tipo de odio hacia el más vulnerable, hacia el pobre, hacia el que no tiene nada, pues evidentemente que cala todos necesitamos un enemigo y por lo visto el enemigo en el siglo XXI es el pobre, es el que no tiene nada, ¿no? Y evidentemente bueno, seguimos apelando a la defensa de estos derechos humanos, ¿no? Estos derechos que han costado 70 millones de muertos y que ahora mismo pues, están en duda, se ponen en duda en muchísimos lugares, no solamente en Europa. Si usted mencionaba las fake news, es interesante también hablar un poco del papel de los medios en esta crisis, ¿no? Hay un estigma sobre los migrantes. ¿Qué tanto los medios han ayudado a crear ese estigma? En un reciente informe de la ONU habla que la mayoría de los migrantes, por lo menos que vienen del África, tenían recursos y tenían formación y educación en sus países, pero la imagen que se tiene de ellos es otra muy distinta, ¿no? Sí, evidentemente, cuando leemos, por ejemplo, migrantes, una barca con migrantes ilegales, claro, migrantes ilegales. Ilegal no hay nadie, ninguna persona es ilegal, ¿no? En todo caso, serían personas con una situación administrativa irregular, pero sería cuando lleguen al suelo, cuando lleguen a un territorio, en aguas internacionales. Nadie es ilegal. Las aguas internacionales son de todos, ¿no? Es un concepto básico y fundamental que debemos tener en cuenta. Pero aún así, los medios atribuyen a estas personas la irregularidad, ¿no? La ilegalidad, ¿no? Migrantes ilegales, eh, personas irregulares, migrantes económicos, que es bastante tendencioso el uso de ese tipo de expresiones, ¿no? E incluso puedo llegar a decir musulmanes, ¿no? Migrantes musulmanes. El 70% de las noticias que se publican con la palabra musulmán son negativas, ¿no? Son para mostrar alguna información negativa hacia este grupo, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que hay cierta utilización tendenciosa que facilita que este discurso corra, ¿no? Igual que a los menores en Europa se les llama menas, ¿no? Los menores no acompañados. Se llega a deshumanizar tanto a la persona para que sea fácil odiarla, ¿no? Para que sea más sencillo tenerle cierta repulsión porque viene a quitarnos el trabajo o porque viene a cobrar subvenciones o porque viene simplemente a invadirnos, ¿no? Ese es un concepto muy llano y demasiado falso, pero que desgraciadamente en ciertos sectores pues tiene aceptación. Sí, usted dice algo bien importante y es la deshumanización del otro, que se ha llegado en este momento que cuando uno se le viene a la cabeza la palabra migrante ya tiene una serie de connotaciones o de marcos negativos sobre el tema. Pero usted que está en el barco y que rescata a las personas, está en contacto con ella, con ellos casi todos los días, ¿qué tiene para decirles? ¿Cuáles son los seres humanos que usted se ha encontrado ahí en esas operaciones? Bueno, evidentemente son personas como tú y como yo que tienen una familia, que tienen una formación y que realmente la mayoría de ellos huye de la persecución, porque en África existe muchísima persecución, o política, o religiosa, o de género, o por no pertenecer o por pertenecer a cualquier otro grupo social o religioso, ¿no? Muchos de ellos, evidentemente, no les queda otra opción que intentar vivir, ¿no? Que intentar buscar un lugar mejor para vivir. Evidentemente que Europa no facilita vías seguras para solicitar asilo y refugio, que es un derecho universal que tiene todo individuo, ¿no? Al no facilitar este tipo de vías seguras, obliga a todas estas personas que quieren solicitar asilo o refugio a entregarse al crimen organizado para poder llegar a Europa y así poder solicitar este refugio.
¿Usted considera entonces que quizás hay una gran hipocresía en Europa que por un lado promueve derechos humanos en países de América Latina, de África, de Asia, pero que está cerrando con alambradas y que está criminalizando a las organizaciones de rescate? Bueno, no solamente eso, va bastante más allá, ¿no? Europa está financiando grupos armados que intervienen en el flujo migratorio en África, en otros países. Estamos interfiriendo en terceros países para frenar este flujo migratorio. Estamos financiando centros de detención donde se vulneran absolutamente todos los derechos humanos. Y eso se hace en países que están en guerra civil, como por ejemplo en Libia, ¿no? Donde no hay ningún Estado ni ningún estamento jurídico que proteja los derechos de los ciudadanos de Libia, que están en guerra civil, donde hay tres grupos armados que se autoproclaman el gobierno legítimo de Libia. Ahí Europa tiene centros de detención. Ahí Europa financia a grupos armados, incluso a un grupo armado que se hace llamar Guardia Costera, que interviene en aguas internacionales y devuelve por la fuerza y contra su voluntad a las embarcaciones que encuentra a la deriva, ¿no? Eso es lo que ha aprendido Europa de la Segunda Guerra Mundial, que Sí. en vez de tener campos de detención en suelo europeo, ahora los estamos financiando fuera de las fronteras europeas, ¿no? Convertimos a Turquía en el tercer país seguro a cambio de dinero, convertimos a Marruecos en otro país a cambio de dinero y estamos convirtiendo a Libia, que es un estado fallido, a cambio de dinero para que frene el flujo migratorio, vulnerando absolutamente todos los derechos. Sí, que no es muy distinto a lo que sucede en América, ¿no? México, Guatemala se han convertido en terceros países que no tienen quizás a veces los estándares y los recursos para ayudar a todos los migrantes. Señor Camps, por último y muy brevemente, en menos de un minuto que nos queda, a pesar de todos estos obstáculos, ¿hasta dónde está usted dispuesto a llegar? Bueno, evidentemente que nosotros somos una respuesta ciudadana ante una inacción deliberada de los gobiernos de la Unión Europea y nosotros estamos dispuestos a seguir poniendo el foco a defender el derecho fundamental, el derecho que da sentido a todos los derechos humanos, que es el derecho a la vida, allí donde más precario está, que es en el mar, en aguas internacionales, donde hay muy pocas organizaciones que se atrevan a estar porque la persecución es del dominio público, ¿no? Seguiremos estando allí mientras la sociedad civil nos siga apoyando tal y como lo está haciendo, ¿no? Ahí estamos con dos barcos, uno en el Egeo, en la ruta migratoria ahora donde se recibe mucha más presión, que es en Grecia, y en el Mediterráneo central, donde muere muchísima gente, ¿no? Que es en aguas internacionales delante de las costas de Libia e Italia. Bueno, señor Camps, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes siempre a disposición. Muchísimas gracias. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir con nosotros en France 24 y en france24.com.